¿Sí? Bueno, colegas, vamos a comenzar entonces la sesión de cierre de nuestro seminario LALIX que venimos desarrollando desde el día de ayer aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el cual hemos tenido un conjunto intenso de actividades. El jueves con la presentación de 100, más o menos 100 ponencias de todos ustedes, y luego el día de hoy con las mesas de discusión sobre algunos de los retos que tenemos en América Latina y el Caribe para poder poner a la ciencia, la tecnología y la innovación de cara al desarrollo económico y social, y de esa forma contribuir a la solución de los grandes problemas nacionales de cada uno de nuestros países y de la región en su conjunto, ¿no? Entonces, en esta sesión de cierre vamos a comenzar primero con la presentación por parte de los moderadores de cada una de estas mesas de discusión sobre cuáles fueron las principales ideas que surgieron en las mesas de discusión. La idea de las mesas de discusión fue que se pensara en los problemas, en objetivos de proyectos de investigación y en tratar de ir pensando en proyectos de investigación, en ideas para proyectos de investigación comparativos en la región, enfocados a distintos aspectos que tienen que ver con poner a la ciencia, la tecnología y la innovación de cara a la solución de los problemas nacionales. Entonces, le paso la palabra a José Miguel para que nos coordine a los coordinadores. La metacoordinación. Muy bien. Bueno, la primera mesa se llamaba Tecnologías Emergentes, Innovación y Desarrollo y fue coordinada por Fernando Santiago y Verónica Robert. Les doy la palabra a ellos. Bueno, muy buenas tardes. Voy a ser breve en aras del tiempo. La mesa en realidad terminó con 3 temas. Y yo voy a platicar solamente de uno de ellos, el que tiene que ver con la pregunta sobre qué factores determinan la adopción, el desarrollo de las tecnologías emergentes y cuál es, digamos, el impacto en términos de los sistemas de innovación. Y ahí lo que nos dábamos cuenta, o la premisa, es que hay toda una discusión en términos de una aceleración de la innovación en las tecnologías, y esto genera oportunidades y riesgos, y lo que hay que entender es exactamente cómo la región puede responder a ellos. Y había una propuesta de ver cómo esta transformación tecnológica está generando nuevamente un proceso de tratar de desarrollarnos hacia objetivos que están en movimiento, ¿no? Y en esa discusión, entonces, lo que es importante es empezar a entender cómo estas tecnologías van permeando en diferentes sectores, en diferentes actividades, y había una discusión interesante de cómo caracterizar los sectores en términos de quiénes ganan, quiénes pierden, el tipo de tecnologías que se incorporan. Teníamos después la discusión sobre el tipo de tecnologías, y los objetivos, digamos, que se proponen es justamente empezar a caracterizar cómo los países de América Latina pueden incorporarse en cuanto al uso, desarrollo de opciones de tecnologías, caracterizar por nivel de sectores, por empresas, cómo cerrar esta brecha entre capacidades para ofrecer tecnologías y una demanda por las mismas en la región, y obviamente informar nuevos modelos, nuevas métricas a través de estudios sectoriales, cadenas de valor, bajar a sistemas sectoriales, y esa discusión de ventaja comparativa nos vamos a desarrollar sobre lo que somos buenos o vamos a tratar de hacer un reto hacia nuestras áreas. Y ya más para cerrar, pensamos que podemos buscar financiamiento, ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, algún tipo de, más que para financiar proyecto en este momento, dada la discusión, más bien empezar con reuniones o talleres que nos permitan ir avanzando, conociendo mejor la dinámica y generando otro tipo de proyectos. Gracias. Bueno, quisiera agregar a lo que dijo, ay, ahora grito mucho. Quisiera agregar a lo que dijo Fernando que la identificación de cada una de estas dimensiones, también nosotros vimos que cada una podía responder a plazos distintos.
Quizás la que comentó él es más la que corresponde a un mediano plazo, pero además identificamos dos áreas, una relativo a un objetivo de investigación de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo es la que tiene que ver con el efecto sobre los mercados de trabajo de las tecnologías emergentes. Ahí el título es Tecnologías emergentes y empleo en América Latina y el Caribe, educación y formación. Las preguntas ahí refieren a qué tipo de riesgos sobrevienen a partir de la automatización de los empleos en América Latina, qué tipo de ocupaciones y habilidades se requerirán en el futuro, cómo se está reconfigurando la distribución internacional del trabajo y cómo se tienen que distinguir los tiempos y los impactos en este análisis. Que también ahí otra de las preguntas refieren a una perspectiva de políticas, qué políticas de ciencia, tecnología e innovación, formación y educación son adecuadas para responder a estos retos que se abren con la automatización y cuál será la nueva regulación del trabajo, y aquí no solamente considerando la regulación del trabajo como un espacio para alcanzar niveles de empleo, es decir, regulación de trabajo que lleve a una mayor desregulación de los mercados laborales dado las nuevas tecnologías, sino también considerando especialmente los efectos que tienen estas nuevas tecnologías sobre los niveles de calidad del empleo y de equidad y cómo quedan vulnerables los trabajadores frente a los empleos en las nuevas tecnologías. Como metodología se propone la utilización de metodologías econométricas, simulaciones, el uso de encuestas o microdatos para diagnóstico, estudios de caso para profundizar y extraer implicaciones de políticas más ricas. Y dentro de las fuentes de financiamiento se mencionaron OIT, Manpower, INET, CEPAL, BIDINTAL, BIDFOMIN. Esa parece particularmente interesante dado el objetivo de BIDFOMIN, Banco Mundial y otras fundaciones vinculadas a empresas. El otro tema sobre el que discutimos, el otro posible proyecto que discutimos, tiene que ver más con un efecto a largo plazo y es un problema que nos parece que es más difícil de abordar dado nuestras propias trayectorias en investigación y en formación, pero que a la vez es imprescindible y que a su vez es de creciente interés en diferentes espacios, que es la cuestión de qué tipos de desigualdades se abren con las tecnologías, cómo las tecnologías pueden generar desigualdades. Ahí nosotros le pusimos como título efectos socioeconómicos de las tecnologías emergentes y como premisa proponemos que el progreso tecnológico, a la par de generar crecimiento económico, genera desigualdades. Como contexto tenemos que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo y que también existe una fuerte heterogeneidad estructural en América Latina y que esa heterogeneidad estructural es el correlato de las heterogeneidades y las desigualdades sociales. También tenemos en nuestra región un fuerte peso del sector informal. En este contexto vemos que existen diferentes fuentes en la generación de desigualdades a partir de las nuevas tecnologías y de las tecnologías emergentes que emanan del mismo proceso de creación de conocimiento, del impacto de este proceso en la generación y apropiación de rentas y también del impacto de la financiarización como resultado del proceso de concentración de las rentas de innovación. En este contexto, los objetivos que nos proponemos es analizar de qué manera las tecnologías emergentes generan desigualdades en distintos niveles, siendo estos niveles los niveles referidos al individuo, ¿no? al nivel personal, considerando diferencias percentílicas entre el percentil más rico de la población y el percentil más pobre, pero también sectores vulnerables, como pueden ser comunidades, mujeres, entre otros. Y también nos gustaría considerar la desigualdad a nivel funcional y las desigualdades que se despliegan sobre el territorio, ya sea entre países como al interior de los países y las regiones. La verdad es que en materia de metodologías propiamente dichas no pudimos avanzar tanto en el espacio de discusión, pero sí pudimos hablar sobre posibles fuentes de financiamiento y ahí surgió la posibilidad de la Fundación Volkswagen, que recientemente está financiando actividades de investigación relativas a estudios de desigualdades, demostrando que este es un problema en la agenda.
Bien, muchas gracias. La siguiente mesa, llamada Diálogo de Saberes, Conocimiento Tradicional, Científico y Tecnológico y Regímenes de Propiedad Intelectual, fue coordinada por Martín Puchet, Manuel Soria y Natalia Gras. Martín y Natalia van a presentar los resultados. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Esta mesa, digamos, se centró en la idea fundamentalmente del diálogo entre saberes, entendiendo por saberes aquello que de alguna manera informa o está subyacente en los diferentes tipos de conocimiento, pero como verán, el foco fundamental está puesto en la interacción entre conocimientos y en particular en el asunto de los regímenes de propiedad intelectual en un sentido bastante más amplio, como vamos a explicar, que el habitual. Entonces, ¿no? ¿Allá? ¿Allá? ¿Sí? Está apagado. Si gusta, entonces vamos avanzando. Vamos avanzando, usted no va indicando. Sí, ahí va. Bien, entonces, tres grandes asuntos o temas de trabajo, lo que tiene que ver con protección de conocimientos, preservación y conservación de conocimientos y coproducción de conocimientos. Estamos usando el plural porque nos estamos enfocando justamente en la interacción entre distintos tipos de conocimiento, entre los que pusimos como fundamentales conocimiento científico, tecnológico, tradicional, pero no estamos descartando que pueda haber otros conocimientos que están en la frontera entre estos o que son de tipo organizacional o de tipo de otras clases, digamos, de comunidades o de redes o de otras organizaciones de carácter social que también generan conocimiento. Entonces, en este primer tema hay una serie de aspectos, digamos, a considerar que fundamentalmente tienen que ver con aquellos regímenes de protección de los conocimientos que se pueden identificar hoy y que tienen diferentes características en la tratadística internacional y que aluden, digamos, a esos puntos que están ahí, al grado de protección, a los mecanismos e instrumentos de la protección, al hecho de que haya alternativas de protección según los tipos de conocimiento, a la apropiación del conocimiento desde el punto de vista social, porque uno de los temas centrales, digamos, de la protección no es solo jurídico, sino es también qué factores promueven o limitan desde el punto de vista social la protección del conocimiento. Las barreras, obviamente, para los diferentes tipos, para la protección de los diferentes tipos de conocimiento, y lo que tiene que ver con la identificación de cuáles son las contradicciones entre los regímenes de protección del conocimiento y obviamente no solamente esas contradicciones, sino también la estructura de poder, el modo, digamos, en que se articulan los poderes detrás de esas contradicciones entre los regímenes de conocimiento. Entonces la propuesta es trabajar, digamos, sobre algunos sectores o objetos, digamos, que son centrales, agroecológicos, semillas, organismos vivos, en particular los códigos genéticos, conocimiento médico, manejo agronómico, como casos, digamos, donde es relevante la protección del conocimiento. Luego, identificar los tipos de conocimientos, digamos, asociados a cada uno de esos casos y mirar en el universo de regímenes de protección jurídica y en las prácticas de protección que son tanto jurídicas como sociales, como la resistencia, como la transferencia, que nos dicen algo sobre cómo proteger el conocimiento en esas diferentes, de esos diferentes, digamos, o alrededor de esos diferentes objetos. Y entonces lo fundamental acá van a ser estudios de caso comparados, transversales sobre diferentes países de nuestra región. En torno al tema de preservación y conservación, nos concentramos, digamos, en la idea
de que uno de los problemas centrales hoy es el de la conservación del conocimiento. Es un tema que está, digamos, no solamente referido a los conocimientos tradicionales ancestrales, sino que está referido a casi todo tipo de conocimiento, porque hay una polémica, digamos, a nivel de, por lo menos, las formas de conservación. Pero nosotros pensamos que hay que atacar por lo menos 3 preguntas: el para qué conservar, el cómo, es decir, con qué medios, no con qué fines, atacar la conservación, y quiénes conservan y para quiénes conservan. Y entonces ahí hay una serie de preguntas, digamos, que tienen que ver con cómo se preserva y cómo se conserva, que son preguntas polémicas. Por ejemplo, hay una forma de conservar el conocimiento tradicional que consiste en codificar parte de ese conocimiento y ponerlo a disposición, hacerlo transparente, porque eso evita, por ejemplo, el patentamiento, porque ya no se puede alegar, digamos, en una patente el hecho de que es algo nuevo porque ya ha sido dado a conocer. Pero eso también tiene implicaciones muy serias sobre el uso del conocimiento por parte de las comunidades y tiene también consecuencias muy negativas porque a veces son despojados de los conocimientos muchos de los detentores del conocimiento tradicional a través de esos métodos de preservación o de conservación del conocimiento. Entonces, esa es una pregunta central que estará planteada en esto, y ahí también la idea es caracterizar estrategias de conservación del acervo de conocimiento tradicional y de los conocimientos científicos, tecnológicos de innovación y sus dinámicas, y también acá estudios de caso. Por último, el tema de la coproducción de conocimiento, donde se hibridan o se vinculan o se genera una colaboración entre el conocimiento tradicional y la ciencia, la tecnología y la innovación, y se generan sistemas de coproducción de conocimiento que dan lugar, digamos, a factores que estimulan, que limitan o que son indiferentes, digamos, a esa conjunción de conocimientos. Y ahí es importante entender, digamos, esa interacción de conocimientos con qué valores públicos, sociales se hace, es decir, qué papel cumplen esas interacciones de conocimiento para la inclusión, para la sustentabilidad y para otros valores que tienen que ver con las culturas específicas que entran en juego cuando se producen estas interacciones que pueden ser muy virtuosas, pero también tienen riesgos y tienen desafíos y tienen problemas. Y entonces, ¿qué saberes y conocimientos se producen en esas interacciones y cuáles no? Y también ahí hay un tema de relaciones de poder. La propuesta es estudio de casos comparados, de éxito, de fracaso y de coproducción potencial. Estamos pensando que una parte de la financiación de estas cosas puede provenir de los organismos, digamos, de cooperación internacional extracontinentales. Ellos se referían a la Volkswagen, nosotros estábamos pensando también en algunas de las fundaciones europeas e incluso en algunos proyectos que pudiéramos armar con colegas que estén interesados desde el otro lado del Atlántico y que pudieran tener participación en estos temas. Esas serían las ideas de proyecto. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. La siguiente mesa, llamada Estado Emprendedor, Sistemas de Innovación y Ecosistemas Emprendedores, fue coordinada por Manuel Gonzalo y Rodrigo Cataishi. Bueno, hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias a los organizadores por darnos el espacio. En verdad, la idea, nosotros no teníamos ningún proyecto cerrado, ni estábamos trabajando en una línea en particular sobre esta mesa, sino que la idea era un poco poner en discusión o en tensión ciertas categorías que están hoy que están trabajando. Y entonces nos sirvió mucho, me parece. Estuvieron presentes, no sé, 25 o 30 personas, yo la verdad que no lo esperaba, estuvo buena esa presencia, y le dedicamos un tiempito importante al inicio de la mesa, un poco a discutir más conceptualmente si estas categorías, son categorías que algunas son más novedosas, si bien no plantean, por ejemplo, Estado Emprendedor plantea algunas discusiones que ya se estuvieron dadas por la literatura latinoamericana y todos acá las conocemos, pero de alguna manera dan un nuevo flavor a esa discusión. Y son categorías como por ejemplo la de ecosistemas emprendedores que tiene veces que no dialogan con
sistemas nacionales de innovación o con Estado emprendedor. Y lo bueno, me parece, o lo rico de la mesa fue que hubo gente que viene más de un lado de la comunidad epistémica y gente que viene de otro lado. Entonces, en ese sentido, me parece que nos logramos construir ahí un diálogo en el cual obviamente no todos acordamos. Digo, hubo gente que quería encararlo más desde teoría del Estado y discutir la idea que está por detrás del Estado emprendedor en Mazzucato, lo cual es muy bueno, está buenísimo. Algunas insatisfacciones con tal vez la agenda de hoy de sistemas nacionales de innovación también aparecieron y fueron cuestionadas ahí. Y a su vez, también desde ecosistemas emprendedores, que también hay gente que está trabajando en eso dentro de la comunidad, intentando vincularse un poco más con sistemas nacionales de innovación, que digo, ese diálogo todavía tal vez no está tan dado, también por las características, digo, un esquema más Schumpeter 1, digamos, otro esquema más Schumpeter 2. Bueno, entonces se armó una discusión interesante y tal vez por ahí nos extendimos un poquito de más en la discusión más conceptual y con los backgrounds de cada uno. De modo general surgieron como dos grupos, un grupo que estaba más interesado en anclar la discusión en el territorio, sea desde la perspectiva de APL, de Sistema Nacional de Innovación o de Ecosistema de Emprendedores, y otro grupo que tal vez quería discutir más el Estado y sus relaciones o la conformación del Estado, obviamente ligado a los problemas de CTI. Entonces, a partir de esos dos grupos que se estructuraron, dimos como una dinámica de tratar de armar un proyecto, que efectivamente ahora vamos a avanzar un poco más. Entonces, los dos proyectos que terminamos de construir o de empujar, uno tiene que ver más con hacer un diálogo más bottom-up, de alguna manera, entre bottom-up y Schumpeter 1, y otro un poquito más top-down, y efectivamente del Estado. La idea es nuestra intención que en algún momento esas discusiones se junten, porque si no sería continuar en la misma situación que estábamos antes de la mesa. ¿No? Entonces, para que estas cosas tengan algún tipo de feedback, es después de discutir, tratar de vincularse. Entonces, bueno, ahora voy a abrir un poco ahí nos abrimos un poco en dos liderazgos, así van a comentar como específicamente los dos proyectos. ¿Tienes ahí? Muy bien, muchas gracias. Esto fue una buena discusión y creo que refleja también una preocupación que ha estado manifiesto aquí de introducir más enfoque territorial en las discusiones y vimos varios trabajos que van en esta dirección. Hemos titulado esto muy tentativamente La emergencia de capacidades de innovación en empresas y emprendimientos dinámicos en territorios latinoamericanos. Queremos poner en diálogo diferentes conceptualizaciones desde los sistemas territoriales, locales, regionales de innovación, los APLs como algo más flexible, con mucho recorrido en Brasil y otros países, los ecosistemas emprendedores y también el rol del Estado a nivel subnacional en estos procesos para entender, comprender y explicar cómo es este proceso de emergencia, ¿no? Porque queremos ver desde abajo cómo ocurre esto en los territorios. Entonces, ¿cuáles son? Pusimos como pregunta general de investigación, ¿cuáles son los actores, procesos, factores del territorio que en interacción con fuerzas extraterritoriales explican la emergencia y desarrollo de las capacidades innovadoras y emprendedores? Y tenemos un conjunto de subpreguntas, pero no creo que esto es el punto a discutir, ¿verdad? Sí. Va. Ok, y en el otro grupo nos quedamos un poco enganchados con el primer ciclo de discusiones que fueron alrededor de las cuestiones más estructurales y de cuestionar un poco estos conceptos de Estado emprendedor, de ecosistema emprendedor, de Sistema Nacional de Innovación, a la luz de la homogeneidad del subdesarrollo
incluso contemplando todas las heterogeneidades de América Latina, ¿no? Y desde esa visión más crítica, alrededor de las herramientas que estábamos discutiendo, nos fuimos rápidamente a un plano más conceptual, más teórico, y de repensar estrategias de desarrollo y el rol del Estado en el desarrollo en América Latina, a partir de estas herramientas nuevas de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, el emergente de eso fue un acercamiento, un proyecto que viene algo así el título: El reto del Estado emprendedor en América Latina, reflexiones desde una perspectiva teórica, histórica y política. Y esto tiene que ver con que nos pareció que valía la pena rescatar experiencias de implementación política de este tipo de cuestiones en el marco de una visión histórica, reconociendo que este tipo de acciones no salen de un repollo y que ya se intentaron hacer cosas parecidas en la historia de la política latinoamericana y que, bueno, nada, cómo eso orbita con el nuevo contexto y con los nuevos conceptos, ¿no? Así que, bueno, capaz. Sí, no, un poco eso. De nuevo, la idea de la mesa era provocar un poco y juntar gente que tal vez no se comunica tanto. Así que, bueno, primero agradecerles por eso. Y bueno, contamos con que podamos seguir provocando y empujando este tipo de líneas en agenda. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, la siguiente mesa se llamaba Innovación y Salud. Fue coordinada por Cecilia Tomasini y por mi persona, y Cecilia va a hacer la presentación de los resultados. Ahí prendió. Bueno, la mesa de Innovación en Salud, en realidad creo que una de las primeras cosas que está bueno como rescatar y decir, no está, es que se nota en el área de salud, dentro de la comunidad del ALICS, la acumulación de una serie de capacidades y la convergencia en una serie de temáticas, fruto principalmente del esfuerzo, bueno, de José Miguel y Gabriela, de los compañeros del Grupo de México, que han tenido la capacidad para poner este tema o colocar este tema como relevante en diferentes espacios, desde otros congresos hasta coordinación de números especiales, etcétera. Y creo que eso se notó en la mesa, donde buscamos la convergencia entre algunos cuellos de botella que hay en el área de innovación de salud y con las capacidades de los proyectos que veníamos trabajando, de las personas que estábamos en la mesa. Es un área en la que realmente convergen varias disciplinas y varias comunidades epistémicas. Teníamos gente desde el área de salud colectiva, ciencias sociales, sociología, economía, pero también teníamos gente de ciencias más fundamentales o básicas. Buscamos, bueno, complementar un poco todas esas miradas y llegamos a la discusión de 3 ejes principales. Armamos una especie de esquema de trabajo y armamos grupos de trabajo y alguna idea de perspectivas de estos grupos a futuro, de una organización a futuro para intentar darle continuidad. Los ejes de trabajo que armamos, principalmente el primero está orientado a la generación de agendas de investigación en salud, donde surgen fundamentalmente 2 cuestiones claves. Si me olvido de algo, José Miguel, vos ahí me decís. 2 cuestiones claves que son la exploración comparada de las agendas de investigación en los países de América Latina, o sea, qué temas estamos priorizando para investir recursos públicos y recursos privados en salud, un poco comparar eso, cómo esas agendas de investigación se relacionan con las necesidades locales de las poblaciones y de los sistemas de salud. Eso sería más como una idea de un mapeo general, donde ya hay varios proyectos que vienen avanzando en eso, varios proyectos financiados, digamos, la idea es buscar un poco de convergencia. Y otra línea también dentro de las agendas, que es la de vinculación entre las políticas de ciencia y tecnología y las políticas de salud, o sea, cuáles son los mecanismos y las metodologías que se están usando para priorizar estas agendas y si existen canales de diálogo o vínculo entre los actores institucionales a nivel de políticas, a nivel de programas, por ejemplo. Para cada uno de estos ejes establecimos como un objeto, un proceso y unas cuestiones transversales que son comunes a todos. Entre las cuestiones transversales marcamos marcos analíticos, la necesidad de aunar marcos analíticos e indicadores. Como les decía, es una comunidad donde convergen varias perspectivas. Tenemos por un lado todo el acumulado de la investigación más
en salud o ciencias médicas de salud, después tenemos por otro lado la investigación en ciencias sociales y salud, con un foco más en la economía o la sociología, tenemos por otro lado la investigación en innovación y salud. Bueno, la convergencia de todo ese mar de marcos analíticos es una cuestión difícil para esta área. También la búsqueda de nuevos indicadores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para trascender los clásicos indicadores bibliométricos o las mismas fuentes de información cuando hablamos de dar cuenta de la producción de conocimiento? Bueno, eso lo tomamos como un eje transversal. También las políticas públicas que movilizan estas agendas de investigación o esta temática en general, y los sistemas de incentivos. Los sistemas de incentivos desde los programas de fomento específicos hasta los sistemas de incentivo de la propia ciencia académica para vincular la producción o los esfuerzos de investigación con necesidades locales. Así que, bueno, cada uno de estos bloques se alimenta con esos ejes transversales. El segundo bloque tiene que ver con el primer bloque era una agenda de investigación, el segundo bloque es aplicación del conocimiento, donde convergen perspectivas de traducción de conocimiento, de productos, servicios y técnicas. Ahí discutimos como la necesidad de analizar los marcos institucionales para la aplicación del conocimiento, ¿no? No es lo mismo la aplicación del conocimiento en diferentes contextos locales. No sé, ahí creo que era una cosa así. Llegamos a algunas líneas de proyectos ahí que era, bueno, proyectos específicos en diseño institucional comparado para la traducción y aplicación del conocimiento en los países de América Latina. Siempre buscamos intentar buscar una metodología de comparación, sea de casos o tomando los países como casos. Y un tercer bloque que tiene que ver con la difusión del conocimiento, difusión que incluye también la ampliación del acceso al conocimiento, donde se estableció como una gran línea o paraguas de proyecto que sea analizar las oportunidades tecnológicas, capacidades nacionales y necesidades del sistema de salud para identificar barreras limitantes para los países de América Latina. Acá en oportunidades tecnológicas se manejaron cosas bien variadas como la telemedicina, hasta bueno, la idea de abrir bases de información para compartir bases de información, ver cómo esto se relaciona con las capacidades nacionales, o sea, cuando se trata de compra de tecnología o de aplicar ciertas tecnologías, qué capacidades nacionales tienen desde los servicios de salud hasta las instituciones de ciencia y tecnología. Bien, y para cada uno de estos, como les decía, marcamos los ejes transversales y armamos grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo, para intentar que esto sea un poco más operativo, marcamos responsables desde para la coordinación de los proyectos, como para responsables para unar marcos analíticos, responsables para la búsqueda de nuevos indicadores y responsables para la otra dimensión que era políticas públicas e incentivos. La idea es bueno, armar una plataforma común para esto. Vamos a empezar en una primera etapa con una discusión a partir de Skype o de videoconferencias para intentar avanzar en esta idea de marcos analíticos comunes e indicadores, que fue una demanda que surgió ahí mismo como en la reunión. Ese sería el primer paso. El siguiente paso que planteamos, hablamos de varias fuentes de financiamiento, yo ahora no sé si querés vos mencionar alguna en particular, pero la estrategia que nos planteamos o que nos dimos para hacer eso es armar una planilla común donde para cada uno de los proyectos cada integrante marcaría como qué fuente de financiamiento nacional o internacional, cuáles son los fondos de esas fuentes, digamos, y qué requisitos tienen. Eso es lo que planeamos hacer. Intentamos buscar estrategias que fueran de complementación de los fondos nacionales, dado ¿no? los contextos con algunos fondos internacionales. Nos planteamos estrategias de presentar 3 proyectos, uno por cada bloque, o presentar un gran proyecto conjunto para intentar que sea un poco más, digamos, que sea atractivo para ciertas fuentes de financiamiento, que ya sabemos que les gustan estos megaproyectos. Bueno, y fueron como esas las cosas. ¿Querés decir algo de las fuentes de financiamiento que yo no retuve y no...? No, está bien, yo creo que es suficiente en el sentido de que definimos la estrategia de cómo íbamos a intentar posicionar estos proyectos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Un aplauso, por favor. La siguiente mesa de discusión se llama Enfoques de Políticas de CTI para atender a problemas nacionales. Fue coordinada por Rosalba Casas, Juan Manuel Corona y Andrés Furtado. Bueno, como ya dijo José Miguel, fuimos 3 coordinadores, vamos a exponer digamos, todo lo ocurrido entre André y yo, pero Juan Manuel estuvo también muy activo, ¿no? Bueno, partimos del planteamiento de algunos problemas que estaban en el documento, que de alguna manera presentó un estado del arte sobre las políticas de CTI para atender problemas nacionales, ¿no? Y bueno, revisamos cómo estas políticas han evolucionado de acuerdo a los modelos de desarrollo económico de la región y de acuerdo a las concepciones de organismos internacionales, cosa que todo el mundo sabemos. Y bueno, establecemos como 3 etapas en
en este proceso, digamos, de políticas de ciencia y tecnología, el primero vinculado al modelo de sustitución de importaciones, el segundo que arranca aproximadamente en los años 90, ¿sí? Poniendo una mayor intensidad en el tema de la innovación y de alguna manera en las relaciones con las empresas, y un tercer momento que a grandes rasgos se puede definir como un giro de las políticas hacia la inclusión social, sobre todo en algunos países latinoamericanos que estaban pasando por un cambio político, digamos, en sus sociedades, aunque bueno, esto como que no se ha concretado, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo que observamos es que los enfoques de políticas de CTI que atiendan problemas nacionales se enfrentan aún al predominio de concepciones y marcos analíticos que se han venido sobreponiendo unos con otros, que coexisten simultáneamente y que no han logrado concretar en enfoques adecuados para el diseño e implementación en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, basados en estos antecedentes, en este estado del arte a nivel general, y después de haber pasado por todas las etapas de la discusión en nuestro grupo, llegamos a pensar que podemos elaborar 2 proyectos de investigación. Andrés se va a referir a uno de ellos y yo enseguida hablaré sobre el segundo. Entonces, ese proyecto que pensamos ahí en un grupo, hasta encontramos un título, ¿no?, que sería Estrategias Globales y sus impactos en las políticas de CTI en América Latina, ¿no? Y él parte de una problemática, ¿no?, muy contemporánea, ¿no?, que en la última década, ¿no?, se quedó muy clara, ¿no?, que en todo lo que trata los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no?, definido por las Naciones Unidas, las metas de descarbonización de la Conferencia de París y también una creciente preocupación con la desigualdad social, la pobreza, y todo eso lleva a que nuevas vertientes de la teoría de innovación empiecen a surgir, como la innovación inclusiva, innovación social, innovación sustentable, y ellas están estableciendo nuevos horizontes para los países de la región y abren también desafíos en términos de políticas y oportunidades de diseño de implementación de políticas. Y entonces el grupo partió un poco de esa visión y buscó adicionar lo que surgió como que es importante en términos de problemas comunes a la región, los países de la región latinoamericana, y llegamos a una lista de algunos problemas que aquí yo voy a enunciar, ¿no? Uno de ellos, principalmente, son los impactos negativos de los cambios climáticos sobre tanto los recursos naturales como sobre las poblaciones de la región. Ya hemos hablado de la cuestión de la desigualdad social, la transición energética que se hace fundamental en la región, y también el hecho de los impactos negativos que la explotación intensiva de recursos naturales, ¿no?, así como la pérdida de control nacional sobre esos recursos, poniendo en riesgo al medio ambiente, a las poblaciones, a la capacidad de los países a hacer efectiva frente a los retos de la transición. Y también se constató, como en ese contexto, que las políticas de CTI, ¿no?, fueron poco efectivas en la región, como ha mencionado ya Rosalba, ¿no? Entonces, delante de eso, ¿no?, se entiende que esos problemas al mismo tiempo son retos, pero también son oportunidades para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en la región. Y así establecimos así 2 objetivos generales para que sería ese proyecto, ¿no? Estudiar un poco los arreglos institucionales y los mix de política que sean efectivos para dar cuenta, ¿no?, de los desafíos de la región, ¿no? Y también
trasladar esas nuevas orientaciones de política en acciones efectivas de cambio. Entonces, la traducción entre política y acción efectiva también sería un tema del proyecto. Y algunas preguntas están asociadas a ese objetivo, ¿no? Cómo se alinean las distintas políticas de cambio, cuáles son las instituciones más adecuadas, cuáles son las capacidades adecuadas para sostener esos diseños institucionales, ¿no? Y cuál es la guía de acción, ¿no?, de las organizaciones internacionales relacionadas a la transición hacia la sustentabilidad, y cómo los países de la región están implementando a nivel local, ¿no?, esas acciones internacionales. Sobre los lineamientos metodológicos no se ha progredido mucho, pero el grupo se propone avanzar y hacer un guión, ¿no?, que orientarían los estudios de casos nacionales, ¿no? Los participantes, se ha puesto que esa propuesta está abierta y me gustaría que hubiera más participantes, ¿no? Y en términos de financiamiento, ¿no?, se pensó que estudios sobre problemas de transición son absolutamente centrales para las agendas nacionales de los países de la región y también para las agencias internacionales. Y así se entiende que ese proyecto tiene una gran capacidad de movilización de recursos, ¿no?, y que entonces tiene potencial de ser financiado. Bueno, y la segunda idea de ideas para armar otro proyecto sería en torno a la evaluación y la elaboración de propuestas de PCTI para atender problemas nacionales locales en América Latina y el Caribe, experiencias y retos, ¿no? Bueno, aquí el problema principalmente es de disponer, ¿no?, de enfoques de políticas públicas que permitan atender estos problemas a nivel nacional o a nivel regional dentro de lo nacional y local, lo que nos llama a revisar los avances en la región y los contextos de nuestros problemas, ¿no? Bueno, tenemos varios objetivos con este proyecto, considerando el ciclo de las políticas, analizar por qué han sido limitadas en cuanto a la atención de problemas nacionales locales, identificar en las políticas o instrumentos existentes la forma en que se definen los problemas y las necesidades, porque este es un tema como fundamental, ¿no?, como que es inicial, cómo definir los problemas y las necesidades, y también evaluar el alcance de planes, instrumentos y diseño institucional en forma comparada, analizar un tema que surgió mucho y que está en los objetivos de este proyecto, analizar cómo desde la academia se puede incidir en el ciclo de las políticas de CTI, y para eso hemos considerado importante evaluar algunas experiencias que ha habido en algunos países de América Latina y a partir de esto, bueno, qué nuevas propuestas podemos hacer. Y también, sobre todo, como otro objetivo de este proyecto sería construir enfoques adecuados para el análisis de las PCTI, ¿sí? O sea, no solamente para el diseño, sino para el análisis. Creo que nos falta mucho de avanzar ahí todavía, ¿no? En cuanto a aproximaciones metodológicas, bueno, pensamos que diferentes enfoques nos pueden ser útiles y a partir de ellos poder construir un marco analítico. Por supuesto, el enfoque de políticas públicas, ¿no?, el tema de la articulación de las políticas dentro de la CTI misma y con otros sectores, los temas de mecanismos de gobernanza, de articulación, de coordinación y gobernanza. También ver un poco el enfoque de sistemas complejos, ¿no?, pues que estamos hablando realmente de una gran complejidad, no solamente para definir las PCTI, sino para integrarnos con otras políticas, justamente para poder resolver problemas, ¿no? Enfoques de naturaleza politológica, ¿no?, para poder enfatizar algunos aspectos del poder, conflictos y negociaciones. Análisis de redes sociales también podría ser de utilidad, el tema del aprendizaje institucional de las políticas, el enfoque de transferencia de políticas, entre otros marcos que probablemente nos ayudarían a construir, ¿no?, una manera de analizar esto. Bueno, la participación fue bastante amplia en
es mesa, ¿verdad? Sí, en esta mesa, y en particular en su proyecto hay como 18 interesados, y con lo cual podríamos perfectamente hacer como realmente un estudio comparado. Habría al menos 2 personas de Argentina, 5 de Brasil, 1 de Canadá, 1 de Colombia, 1 de Cuba, 1 de Ecuador, de México 6 y 1 de Uruguay, ¿no? Y pensamos, y eso es algo que yo planteé en la reunión, que puesto que este tema y estos, digamos, problemas interesan también a otros colegas que están en la red de SOCITE, invitar, ¿no?, también a colegas de Venezuela, de Uruguay, de Argentina y de Costa Rica que han venido trabajando en esto y que podrían de alguna manera sumarse al proyecto, ¿no? Y bueno, entre las posibles fuentes de financiamiento, Diego Aguiar sugirió que probablemente el año que entra se abra la convocatoria del CITED, de la red CITED, con el tema de políticas. Entonces pensamos que estamos como muy a tiempo para ir preparando una propuesta para CITED, ¿no?, que seguramente habrá muchas propuestas que estaremos compitiendo entre nosotros, ¿no? Y bueno, después de escuchar a André, bueno, creo que nos falta todavía un poquito en nuestra mesa como integrar bien las 2 propuestas de proyectos y hacer algo más consistente. Muchas gracias. La siguiente mesa se llama Acumulación de Capacidades y Desarrollo. Fue coordinada por Diana Suárez, Claudia de Fuentes e Isabel Álvarez. Hola, bueno, buenas noches. Empiezo a competir con los tacos, así que voy a ser muy breve con este tema. Primero quiero agradecer a todos la participación. Habíamos anticipado, las últimas mesas les iba a costar más cerrar la temática, en eso estamos. Así que les voy a contar, tuvimos unos 30, 40 participantes, la verdad es que increíble, y lo que nos costó cerrar da cuenta de lo que nos importan estos temas y de las ganas que hay de pensar proyectos conjuntos. Voy al grano. Nuestra discusión era sobre, o nuestra mesa de discusión era sobre acumulación de capacidades y desarrollo, y en ese sentido identificamos 3 ejes. Un eje vinculado a Industria 4.0, un eje vinculado a internacionalización y un eje vinculado a fronteras. Los dije en el orden en el que los vamos a ir contando. Todo en torno a la cuestión de la acumulación de capacidades. Entonces, en el eje de Industria 4.0, estamos de acuerdo en que Industria 4.0 se queda corto para definir el fenómeno, pero que todos entendemos qué decimos cuando decimos Industria 4.0, entonces ese sería como nuestro nombre corto. Ahí identificamos entonces, nuestra propuesta es pensar en términos de nuevas tecnologías, del estado del desarrollo tecnológico y de cómo eso impacta en las capacidades y cómo las capacidades pueden impactarlo. El tema sería entonces Industria 4.0, los desafíos en la construcción de capacidades para atender problemas nacionales. Creemos que el eje tiene que estar en los problemas nacionales y eso abarcaría una gran cantidad de temas dependiendo el enfoque de cada uno de los equipos. En el estado del arte identificamos que Industria 4.0 representa un cambio profundo en nuestras sociedades, más allá de la robótica, más allá de Internet de las cosas, y nos interpela como sociedad a pensar y a reflexionar respecto de las nuevas tecnologías y de las capacidades que vamos desarrollando para usarlas, para apropiárnoslas y para ponerlas al servicio del desarrollo. Y entonces pensamos ahí capacidades en términos amplios, en términos de las capacidades de las personas, de las instituciones, la infraestructura, la disponibilidad de recursos financieros incluso para abordar el fenómeno. Entonces, resumiendo, el problema sería cuáles son las capacidades nacionales para facilitar la aplicación de tecnologías asociadas con la Industria 4.0 para resolver o atender problemas nacionales. Y ahí podemos pensar como cuestiones de problemas nacionales, salud, industria, educación, movilidad y los diferentes enfoques. Las preguntas, objetivos mejores, identificar las capacidades en cuanto a infraestructura, educación, recursos humanos, financieros y de otro tipo vinculados al fenómeno de Industria 4.0, caracterizar las soluciones que propone y las externalidades que se generarían, buenas y malas, proponer nuevos marcos de análisis e indicadores que se asocien a este tipo de tema, y hay cierto consenso de que nos faltan un poco del vocabulario y las palabras para referirnos a un fenómeno tan complejo y tan actual, y como metodologías pensamos en estudios de caso, en entrevistas, en algún tipo de abordaje mixto para abordar el fenómeno. Fuentes de financiamiento, ahí ya estábamos muy agotados, pero se nos ocurrieron algunas ideas como explorar el Horizon 2020, que tiene cuestiones de transporte inteligente, de ciudades y demás. Las cámaras industriales, las agencias de desarrollo, y seguiremos conversando sobre
estas cuestiones y bueno, después dejamos el listado de participantes. Bueno, vaya que trabajamos duro. Hay que decirle a Lundvall, trabajamos duro y nos divertimos también mucho en este trabajo. Igual que Diana, quiero agradecer a toda la gente que participó en esta mesa y también a la gente que estuvo en esta submesa de fronteras y de capacidades tecnológicas. Tuvimos una discusión bastante rica. Y bueno, quiero dividir lo que les voy a decir en tres partes. La primera es una breve discusión sobre el estado del arte y partimos basados en la literatura de capacidades más a nivel macro, más a nivel nacional, que viene desde discusiones básicas y bien cercanas a nosotros, de CATS, de LAL, y las capacidades que son un conjunto de conocimiento, experiencias y habilidades que son necesarias para el desarrollo. Pero hasta ahora no hemos logrado o necesitamos desarrollar o hacer un aporte más teórico y también empírico de cómo medir estas capacidades nacionales. Partimos también de tres premisas para avanzar en este proyecto y la primera es que las capacidades se han discutido, Arturo Torres mencionó esta contribución, más como un recipiente, más como el conocimiento que tenemos en este recipiente, pero también lo que necesitamos hacer es de qué forma estas capacidades se despliegan para acciones concretas, tanto a nivel productivo, en la industria productiva, pero también cómo podemos desplegarlas para dar solución a problemas sociales, a desafíos de nuestra región, que involucran pobreza, involucran cambio climático, involucran desigualdad de género, etcétera. La segunda premisa es que estas capacidades no son jerárquicas y que podemos tener diferentes niveles de capacidades y debemos de reconocer eso. Debemos de reconocer la heterogeneidad estructural y también las trayectorias de cada país y de cada región. Y la tercera premisa, y de aquí partimos a las preguntas y el objetivo de nuestro proyecto. Y es la importancia de tener un pensamiento estratégico hacia el diseño de políticas para el despliegue de estas capacidades. Pensamos en tres objetivos y los objetivos son bien grandes, como los voy a mencionar. Yo creo que cada objetivo da para 3 proyectos de investigación. El primer objetivo son estudios comparativos a nivel país, región, que analice o que mapee las capacidades tanto de recipientes, pero también como de despliegue. Y en este sentido es bien importante hacer la diferencia o el énfasis de la heterogeneidad de América Latina y del Caribe, tanto a nivel país, pero también dentro de los países, entre las regiones. El segundo objetivo es estudiar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en los diferentes ámbitos y así correlacionarlas también con las capacidades productivas. Y el tercer objetivo es un mapeo de aquellas capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, identificar también cuáles son los mismatches. Tratábamos de pensar en una palabra en español, pero bueno, brechas, gracias, desbalances, brechas que tenemos con otras regiones. Y vamos, hay bastantes tensiones que tenemos que conciliar conforme se avance en estos proyectos. Una de ellas es las tensiones micro y macro en el concepto de capacidades. Las capacidades tecnológicas se vienen estudiando, ha habido bastantes contribuciones a nivel empresa, pero también debemos de alinearla con este concepto de capacidades más a nivel macro. Después también la segunda tensión es considerar el concepto de capacidades como un concepto multidimensional. Y definitivamente los abordajes regionales y nacionales de manera simultánea, considerando y enfatizando también las diferencias entre regiones, entre países. Y vamos, hasta qué punto es posible incluir un nivel territorial sobre este análisis.
y financiamiento, finalmente dijimos, bueno, esto va a contribuir al diseño de políticas. Entonces es necesario que nosotros acudamos a las agencias de investigación y desarrollo de cada país para solicitar financiamiento, a agencias también o ministerios de ciencia y tecnología, ministerios de industria, de economía y bueno, es todo. Y bueno, pues el tercer eje o subgrupo de trabajo en capacidades fue el de internacionalización. Como sé que no queréis ir a por tacos y esto es un tema muy complejo, yo me voy a extender, voy a estar una hora hablando. No, voy a ser muy breve. Bueno, la verdad fue un grupo interesante, un ejercicio divino en cuanto a que fuimos 9 personas y en un principio comienzas como una especie de brainstorming o de tormenta de ideas, pero luego conseguimos llegar a lo que se nos había pedido, que era incluso tener un título, el título que nosotros veríamos ahora mismo en este momento para este proyecto de capacidades e internacionalización podría ser algo así como generación de capacidades de CTI en el marco de la internacionalización de América Latina y el Caribe. El objetivo, si bien es entender la relación que existe entre generación de capacidades, acumulación de capacidades e internacionalización, creemos que lo tenemos que abordar desde una doble dirección, es decir, hasta qué punto la necesidad de generar capacidades y acumularlas permite observar más posibilidades y mejores de internacionalización, y también cómo la internacionalización permite, a su vez, comprobar que puede mejorar el nivel de capacidades en la región. El problema, por tanto, como podéis imaginar, pues no es la internacionalización desde un punto de vista acotado, convencional, sino al contrario, internacionalización en sentido amplio, teniendo en cuenta que la propia red LALIX es un ejemplo de internacionalización y de generación de capacidades en la región, que la red de posgrado es también en esa línea. Entonces, por ahí pues tenemos la internacionalización convencional, quiere decir comercio internacional y inversión directa extranjera, multinacionales, y al final la literatura nos lleva necesariamente a cadenas de valor globales, si se quiere también regionales. También la cooperación internacional para la generación de capacidades de ciencia, tecnología e innovación, y ahí estamos pensando en el papel de las redes de colaboración internacional, regionales también, de nuevo, o sea, siempre remarcando esta idea, y como problema también teniendo en cuenta el comportamiento de los diferentes agentes que pueden estar implicados. Y ahí podemos pensar evidentemente en empresas, si pensamos en comercio y en internacionalización convencional, en gobiernos, ¿por qué no?, e incluso en la academia, ¿no?, en universidades y centros de investigación. Preguntas. La más convencional podría ser, que es la que primero nos salió en el grupo entero y luego en el subgrupo, es cuáles son las dificultades que tienen las empresas locales de la región para engancharse en las cadenas de valor global, ¿no?, atendiendo a diferencias sectoriales. Insisto, esa es una pregunta demasiado convencional, demasiado de hacer un supuesto de partida que limitaría y, por tanto, lo que planteábamos es la necesidad de renovar esa pregunta a través de un diagnóstico de cadenas en la región, mapeando en qué cadenas se está y en cuáles se podría estar a partir del desarrollo de capacidades o bien en las que no se está y faltan las capacidades y por tanto permite abrir un espacio para la acción. La segunda pregunta sería qué oportunidades, qué necesidades existen en el seno de los eslabones de las cadenas globales y regionales de valor y en ese caso se requiere abordar necesariamente todo el aspecto de la gobernanza de las cadenas, descender a lo local, porque hablar desde el punto de vista nacional probablemente nos hace perder el foco de quiénes están, cómo están y qué capacidades hay, e incluso hablamos de nichos en países más pequeños de la región. Y la tercera idea es cómo anclar la idea de redes para la internacionalización, tanto productivas como científicas y tecnológicas, es decir, volviendo a esta idea de abarcar la internacionalización en sentido amplio. Esto nos lleva, evidentemente, a que hay diversos enfoques, por mencionar, y entro ya en la metodología y estoy acabando, por mencionar pues, el más convencional de teoría de comercio y de inversión directa extranjera, el de redes internacionales de generación de conocimiento, la teoría de las capacidades tecnológicas y de innovación y los sistemas y su internacionalización. Fuentes de financiamiento, teníamos como 30 o 40, pero solamente voy a decir 3. Bueno, se nos ocurría el difícil financiar, pero en cualquier caso, pues ir a lo canadiense, ¿no?, al IDRC, a la CAF o bien al BID Intal. Y yo agradezco el trabajo de grupo que hemos hecho, que fue muy, muy productivo. Gracias. La siguiente mesa se llama
Diálogos y Políticas Públicas de STI fue coordinada por Gabriela Utrenit, Marcelo Matos y Víctor Gómez Valenzuela. Marcelo Matos va a presentar los resultados. Una pequeña presentación. Un poco de contexto para la gente que no leo el término de referencia, ¿no? Que esta discusión, esta mesa se ha puesto en contexto de un proyecto reciente que fue coordinado por Gaby acá, de analizar experiencias de diálogo para construir política de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. Y se ha analizado en perspectiva comparativa experiencias de 11 países y América Latina y Caribe y España. Y a lo largo del proyecto se buscó sacar un conjunto de lineamientos de cómo construir diálogos que sean incluyentes y movilicen los diferentes tipos de actores, stakeholders, le den la voz, y de forma que la política de CTI que se construye sea más adherente, que hace más sentido y todo eso. Ahí se discutió toda la importancia de comprender diferentes tipos de comunidades que existen, las diferentes capacidades, dotaciones, recursos, capacidades, intereses que tienen, cómo interactúan en sus relaciones de poder, ¿no? Y cómo ese proceso moviliza conocimientos, comunicación, coordinación, habilidades de liderazgo, buscando explotar problemas en común para llegar a algún tipo de solución, y por ahí está. Bueno, a partir de esto se propuse dos proyectos específicos que tienen un enfoque, uno es más práctico, de corto plazo, y otro es más estratégico quizás. A partir del análisis de los elementos comunes, que se construyó los lineamientos, se puso la necesidad quizás de comprender en qué medida especificidades de los diferentes países de Latinoamérica y Caribe condicionan y dan carácter específico a los procesos de diálogo. Y se pensó en hacer esto en forma de un análisis comparativo, movilizando la capacidad acumulada que los grupos de investigación ya tienen sobre esos asuntos. Y casos potenciales que ahí hemos ponido en la lista, pero está abierto todavía, ¿no? Para la gente. Pusimos algunos con interrogación y ahí se no sabemos, otros si quieren sumarse, muy bienvenido, ¿no? Quizás hacer una análisis amplia de los países y quizás pensamos también de elegir algunos sectores específicos para hacer un análisis comparativo con más proximidad en términos comparativos. Se propuso un inicio de estructura tentativa con 3 partes principales, capítulos temáticos, capítulos comparativos por país y un capítulo colectivo final. Los temáticos exploran temas como dimensiones territoriales y qué implicancia esto lleva para los diálogos, la multiplicidad de actores, democracia y actores y otros aportes de ciencia política, comparación de diálogos sectoriales. Y sobre el punto de vista comparativo se puso algunas dimensiones críticas como marco legal, marco regulatorio, los mecanismos de diálogo que existen, los instrumentos de política, la democracia y la ciudadanía intermedia, como esto está construido y puesto en el nivel de los países, los actores, sus capacidades y grupos de poder, y cómo esto influencia los procesos de diálogo y la construcción de política, quizás algún recorte sectorial, ¿no? Y la representatividad de los actores en términos tener la capacidad de movilizarse y hacer escuchar su voz para la construcción de políticas. El proyecto 2 plantea avanzar con esfuerzo al punto que se llegó con el proyecto anterior, que es quizás cómo pasar de los lineamientos a la construcción de una metodología propiamente dicha, a partir de aplicación de los lineamientos en experiencias concretas. O sea, movilizar estos lineamientos para
contribuir con procesos y construcción de política, y avaliar cómo estos lineamientos contribuyen para este proceso. Y ahí también se pensó algunos países que pueden ser movilizados en términos del momento político, que hay oportunidad de involucrarse con stakeholders y con policymakers en la construcción de políticas, ¿no? Y se puso también algunas interrogaciones y está también en abierto la lista de quien quiera sumarse. Y por fin, fuentes de financiamiento, quizá Gaby quiere poner algunas palabras sobre por qué has elegido estas. Bueno, están ahí, que hemos pensado, ¿no? Y estas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a todas las coordinadoras y coordinadores de estas mesas de discusión. Fue un trabajo súper arduo, todos estamos muy cansados, pero bueno, hay algún par de anuncios más que nos gustaría compartir con ustedes. Muy rápido. Finalmente hoy al mediodía se firmó la conformación de la Red Latinoamericana de Posgrados en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, Red POS más CTI, fue firmada por 26 maestrías, programas de maestría y doctorado de América Latina y el Caribe, y bueno, fue un paso muy importante que hemos dado para la proyección de nuestros programas de posgrado y también vamos a avanzar en esa dirección desde el ALE. Muy bien, finalmente, Diana y yo queremos presentarles una llamada para un nuevo libro que estamos editando. Espera un segundo. Sí. El libro se llama Métodos para el análisis de proyectos de ciencia, tecnología, innovación y sociedad, herramientas para el estudio de América Latina. El objetivo del libro es compartir esas herramientas metodológicas que hemos ido construyendo a lo largo de este tiempo y que nos permiten acercarnos de una manera específica a los objetos de investigación propios de la CTI. ¿Diana? Bueno. A ver, la idea es continuar con este trabajo colaborativo en producción de materiales para la formación de grado y posgrado, y entonces el público objetivo son las personas interesadas en desarrollar estudios de la innovación y desarrollo en América Latina. Estamos pensando en estudiantes de maestría, en estudiantes de doctorado y en investigadores explorando esta temática. Bien, la idea es que se presenten resúmenes en este llamado a presentación de capítulos, resúmenes de documentos originales que describan métodos utilizados para el estudio de los procesos de innovación en América Latina. Ahí pensamos en resúmenes de 1000 palabras que presenten los métodos, una revisión del estado del arte, en 1000 palabras, ¿no? Digo, con toda la síntesis que eso implica, y aplicaciones en las que se evidencia la utilización de estos métodos. Y desde luego el enfoque esperamos sea en América Latina, ¿no? La idea es cómo esto se aplica a estudios de caso para América Latina. Esas son algunas de las ideas de los capítulos. Esto va a estar disponible en la página. Ahí está, en la página de la Alex, claro. El resumen debe incluir los siguientes puntos. Es que ya es automático, la página es la Alex, ¿no? El resumen tiene que incluir esos puntos. Sí. En principio queremos que incluya esos puntos, porque la idea es presentar un resumen lo más acabado posible de lo que sería el capítulo, independientemente de que después se ajuste, sabemos cómo son estos procesos, pero sí para tener una idea de cómo se complementarían y cómo se articularían los diferentes capítulos. El proceso de selección, como verán, es hasta el 30 de abril de 2019. Hay tiempo, digo, nos pueden escribir, descarguen, charlamos, seguimos viendo esto. Lo pueden mandar al mail de José Miguel o al mío, que vamos a encargarnos del trabajo de procesamiento de estos resúmenes, y esperamos poder comunicar la decisión, ahí está, hacia el 30 de mayo de 2019. Ahí atrás tienen las características de más abajo de los documentos, pero eso ya es como casi futurología. Gracias. Bueno, ahora sí nos aproximamos al cierre del seminario. Queremos agradecer el apoyo que recibimos financiero de CONACYT, de la Secretaría de Educación Pública, de la UAM Xochimilco, que fue la verdad un apoyo invaluable, de la Young Scholar Initiative, del Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM,
del proyecto Transferencia de Conocimiento orientada hacia problemas nacionales de salud de la UAM, de la Facultad de Economía de la UNAM y del CUDI por el apoyo en la transmisión de estas sesiones que tenemos hacia América Latina. Bueno, queremos ahora agradecer a un conjunto de colegas que nos han apoyado realmente en la organización del evento, porque algunos somos muy visibles, pero otros no son tan visibles, ¿no? Entonces, primero queremos agradecer a los alumnos de la maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Si se pueden parar los alumnos que están acá de la maestría, ¿sí? ¿Sí? Arriba, arriba. ¿Sí? Después queremos agradecer al equipo de apoyo directo que fue visible, que ustedes lo vieron. Diana, vengan para acá. Diana, Paola, Olivia y Flor. Dale, los chiquitos, son los chiquitos. Sí. Flor está atrás tuyo. Flor está atrás tuyo. Vamos, dale a Flor. ¿Dónde está? A ver. Y nosotros Hay más. No se acaba. Sí, Diana ya. Aplauso. La Pau. Bueno. Ok, muchas gracias. La verdad, el apoyo ha sido invaluable. Queremos agradecer también a otros. Espera, un segundo, ahora nos sacás a todos. Bueno, ahora no, espera, al final. Entonces, pero también queremos agradecer a otras colegas que están atrás, que ustedes no las conocieron, pero son los que nos hacen todos los trámites, sin los cuales no hubiera sido posible este seminario. Entonces, Erika y Luz María. Bueno, entonces con esto obviamente cerramos el seminario, seguimos para adelante, esperamos que los coordinadores nos entreguen luego un resumen de las propuestas que salieron de las mesas para que lo podamos poner en la página web del ALIX y de esa forma compartir con todos y entre todos y recibir las retroalimentaciones para seguir adelante. El seminario para nosotros fue muy positivo y esperamos que ustedes también hayan recibido buena retroalimentación y esperamos el próximo seminario que aprenda de las experiencias de esta y sea aún mayor. Estamos pensando ya en el próximo seminario para el año que viene, todavía no podemos adelantar dónde va a ser, pero estamos ya en la planeación del seminario del ALIX para el 2019. Bueno, pues felicidades para todos. Toca a Diana. Oigan, parece que faltan por entregar algunos pases de abordar de aquellos que recibieron apoyo para el transporte. Les pedimos por favor que nos entreguen esos documentos para el trámite administrativo.